un millonario regresa a su ciudad natal y reencuentra al gran amor de su pasado, pero descubre que ella tiene una hija que es fruto de su relación pasada. El coche avanzaba lentamente por las calles empedradas del pequeño pueblo que, a pesar del paso del tiempo, parecía haber permanecido congelado en una especie de quietud nostálgica. El millonario, sentado en el asiento del conductor, observaba las casas antiguas con una mezcla de melancolía y extrañeza. Era la primera vez que regresaba a su ciudad natal en años, y lo hacía bajo las circunstancias más dolorosas: la muerte de su madre. El funeral había sido un evento sobrio, marcado por la presencia de personas que él apenas recordaba. Mientras permanecía de pie frente a la tumba, rodeado de aquellos que ofrecían condolencias, sentía que una parte de sí mismo no estaba realmente allí. Había vivido tantos años lejos de ese lugar, en una vida tan distinta, que este regreso lo golpeaba con una intensidad inesperada. Después del entierro, decidió recorrer el pueblo. Cada esquina, cada rincón, parecía susurrarle recuerdos de su juventud, de los días en los que soñaba con escapar de ese lugar, buscando éxito y fortuna en la gran ciudad. Lo había conseguido, sí, pero a costa de dejar atrás a las personas que una vez significaron todo para él. Uno de esos recuerdos tenía un nombre: ella, su gran amor de juventud, la mujer con la que había compartido sus sueños e ilusiones antes de que la ambición lo llevara lejos. Al pasar por el parque donde solían encontrarse, no pudo evitar preguntarse qué habría sido de su vida. Habría encontrado la felicidad que él no logró darle. El solo pensamiento lo llenaba de una mezcla de curiosidad y dolor. El día comenzaba a oscurecer cuando se detuvo frente a la vieja casa de su madre. Las ventanas estaban cerradas, y el jardín que alguna vez había sido vibrante ahora estaba descuidado. Todo parecía estar cubierto por una capa de abandono, igual que sus propios recuerdos. Al entrar, la casa olía a polvo y olvido, y mientras recorría las habitaciones vacías, sintió un vacío profundo. Nada quedaba de lo que alguna vez fue su hogar. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama que una vez fue suya, no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado desde que se fue. El éxito, el dinero, las victorias profesionales. Todo parecía insignificante en comparación con la pérdida que ahora sentía. La muerte de su madre lo había obligado a regresar a un lugar del que había huido, pero también lo había enfrentado a todo lo que había dejado atrás. El sueño fue esquivo esa noche. Los recuerdos seguían apareciendo en su mente, y en medio de ellos, el rostro de ella, su amor de juventud, permanecía. ¿Qué habría sido de su vida? ¿La volvería a ver en este pequeño pueblo que parecía destinado a confrontarlo con su pasado? El sol ya se alzaba sobre el pequeño pueblo cuando el millonario decidió salir de la casa. Después de una noche de insomnio, necesitaba aire fresco. Caminó sin rumbo fijo, permitiendo que sus pies lo llevaran por las calles familiares. A pesar del tiempo que había pasado, todo le resultaba extrañamente conocido. Las tiendas, el parque, los antiguos edificios de ladrillo. Su mente vagaba entre recuerdos y pensamientos dispersos cuando, de repente, la vio. Ella estaba de pie frente a una tienda, hablando con alguien, con ese porte que siempre había tenido. La cabeza alta, la espalda recta y una presencia que lo había cautivado en su juventud. Se detuvo en seco, sin poder apartar la mirada. Su corazón latió más rápido, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo que sentía por ella hubiera estado dormido, esperando este momento. Ella no lo había visto aún, y por un momento él dudó si acercarse o no. ¿Qué diría después de tantos años? ¿Cómo habría cambiado su vida desde que él se marchó? Pero antes de que pudiera decidir, la mujer se giró y sus miradas se cruzaron. Hubo un instante de reconocimiento, una mezcla de sorpresa y nostalgia en sus ojos. Él dio un paso hacia adelante, inseguro pero decidido. «Hola», dijo, su voz sonando más suave de lo que esperaba. Ella lo observó por un momento antes de responder. «No esperaba verte aquí». Su tono era neutral, pero había una ligera tensión en el aire, una distancia que no existía antes. «Yo tampoco esperaba regresar», confesó él.
sin poder evitar sonreír con una mezcla de nerviosismo y emoción. «Ha pasado mucho tiempo». Ella asintió, pero no dijo nada. Parecía estar evaluándolo, como si tratara de leer en su rostro lo que no se había dicho en todos esos años. Finalmente, dio un pequeño suspiro y dijo, «¿Cómo has estado?». La pregunta era simple, pero para él su significado era profundo. ¿Cómo explicarle todo lo que había vivido desde que se fue? ¿Cómo resumir años de éxito, soledad y arrepentimiento en una sola respuesta? «Bien, supongo», respondió finalmente. «Aunque estar aquí me hace darme cuenta de que dejé muchas cosas sin resolver». Ella lo miró, y por un momento pareció que una vieja herida se abría en sus ojos. «¿Sí?», dijo suavemente. «Todos dejamos algo atrás». Hubo un largo silencio entre ellos, uno cargado de palabras no dichas, de recuerdos compartidos que parecían demasiado dolorosos de revivir en ese instante. Él intentó decir algo, romper el hielo, pero fue ella quien habló primero. «¿Quieres caminar?», sugirió señalando el parque cercano, donde solían pasar tanto tiempo juntos. Él asintió, agradecido por la oportunidad de continuar la conversación. Caminaban uno al lado del otro, pero había una distancia palpable entre ellos, una brecha que el tiempo y las decisiones pasadas habían creado. A medida que avanzaban, él la observaba de reojo, tratando de descifrar qué había cambiado en ella y qué seguía siendo lo mismo. «Escuché lo de tu madre», dijo ella después de un rato, con una voz que transmitía una mezcla de condolencia y distancia. «Sí, fue inesperado», respondió él, intentando mantener el control de sus emociones. «Eso me hizo volver». Ambos sabían que había algo más que la muerte de su madre. Había una historia compartida entre ellos, una que nunca se resolvió. Mientras caminaban, los recuerdos de su juventud surgían de manera inevitable, los momentos felices que compartieron y las promesas que nunca se cumplieron. Sin embargo, ninguno de los dos mencionó aquellos días de inmediato. Justo cuando parecía que la conversación se desvanecería en silencios incómodos, una voz interrumpió sus pensamientos. «¡Mamá!». El millonario se giró y vio a una joven adolescente corriendo hacia ellos. La chica se detuvo frente a la mujer, con una sonrisa en el rostro, claramente emocionada de verla. Él observó a la joven con curiosidad. Era bonita, con un aire de frescura juvenil, pero había algo en sus ojos, una familiaridad que lo hizo sentir una punzada en el pecho. «¿Es tu hija?», preguntó, incapaz de disimular la sorpresa. «Sí», respondió ella, su tono más serio de lo que esperaba. «Es mi hija». El millonario sonrió educadamente, aunque algo en la situación lo inquietaba. Había algo en la forma en que la chica lo miraba, en cómo la mujer evitaba su mirada en ese momento, que hacía que una sensación extraña comenzara a formarse en su interior. Los días siguientes al reencuentro fueron una mezcla de emoción contenida y recuerdos que afloraban en la mente del millonario. No había esperado volver a verla, y mucho menos descubrir que tenía una hija adolescente. A pesar de la incomodidad inicial, algo en su interior lo empujaba a intentar reconectar con ella, como si el tiempo que habían pasado separados no hubiera borrado lo que alguna vez compartieron. Una tarde, mientras paseaba nuevamente por el parque, la vio sentada en un banco sola, mirando hacia el horizonte. Esta vez no dudó en acercarse. «¿Puedo sentarme?», preguntó, y ella levantó la mirada, sorprendida pero asintiendo con suavidad. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo resolver. Ambos sabían que había muchas cosas no dichas, pero también temían abrir viejas heridas. «Tu hija parece una joven encantadora», dijo él finalmente, rompiendo el silencio. «Lo es», respondió ella con una leve sonrisa. «Es todo para mí». El millonario observó la expresión en su rostro, la forma en que hablaba con tanto cariño y orgullo sobre su hija. Sabía que detrás de esa sonrisa había una historia que él no conocía, una historia que lo incluía, pero que aún no había sido revelada. «Debe haber sido difícil para ti», comentó él con cuidado. «Criarla solas». La mujer lo miró, sus ojos oscurecidos por una mezcla de emociones. «Lo fue, pero no me arrepiento de nada», respondió con firmeza.
Todo lo que hice fue por ella, para darle lo mejor que pude. El millonario asintió sin saber qué decir. Aunque no lo mencionaban directamente, ambos sabían que su partida había dejado un vacío. No había sido solo su vida la que había cambiado cuando se fue. La de ella también lo había hecho. «Me hubiera gustado haber sabido más de ti», dijo él en voz baja, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Nunca dejé de pensar en ti». Ella lo observó en silencio durante unos segundos antes de responder. «Las cosas no siempre salen como esperamos», dijo suavemente, como si estuviera recordando los sueños que alguna vez compartieron. «Que ambos tomamos caminos diferentes. Eso no significa que no me importe», añadió él, sintiendo que era el momento de ser honesto. «Siempre me has importado». La mujer dejó escapar un suspiro, como si estuviera aliviada de escuchar esas palabras, pero también dolida por el tiempo que había pasado sin escucharlas. «¿Sabes? Fui porque pensé que era lo mejor», continuó él, intentando explicar lo que en su juventud había parecido una decisión racional. «Pensé que si lograba el éxito, si alcanzaba mis metas, todo tendría sentido. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que dejé atrás, lo mucho que perdí». Ella lo miró, sus ojos suavizándose, pero aún cautelosos. «Nosotros también te perdimos», dijo, y esas palabras fueron como un golpe para él. Sabía que su partida había causado dolor, pero no había comprendido completamente el impacto hasta ese momento. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Ambos sabían que estaban en un punto crucial, donde las decisiones que tomaran ahora podrían definir su futuro. «Me alegra haberte visto de nuevo», dijo él finalmente, con sinceridad en su voz. «Quiero estar cerca, si me lo permites». Ella no respondió de inmediato. Sabía que abrirse de nuevo a él significaba exponerse a un dolor que había enterrado durante años. Pero también sabía que el amor que habían compartido no había desaparecido por completo. «Es complicado», murmuró, pero en su tono había una puerta entreabierta. Antes de que pudiera decir más, la joven hija de ella apareció nuevamente, corriendo hacia ellos con una sonrisa. El millonario la observó de nuevo, y esa sensación familiar volvió a surgir en su pecho. Había algo en los rasgos de la chica, en su forma de ser, que lo inquietaba profundamente, aunque no sabía por qué. El aire fresco del pueblo parecía más ligero en esos días, y aunque la tensión entre el millonario y la mujer no había desaparecido del todo, ambos estaban encontrando pequeños momentos de conexión. Pasaban más tiempo juntos, a menudo paseando por el parque o charlando en algún café tranquilo. Parecía como si la vida les estuviera dando una segunda oportunidad, pero el millonario no podía ignorar la creciente sensación de que algo importante le estaba siendo ocultado. La hija de ella, que ahora se presentaba con más frecuencia, había comenzado a participar en las conversaciones. Aunque era reservada, su curiosidad por él se hacía cada vez más evidente. Al principio, las interacciones entre ellos eran superficiales, pero con el tiempo, la joven parecía estar más cómoda, incluso mostrándole pequeños detalles de su vida y su personalidad. Un día, durante una de sus caminatas habituales, la mujer se detuvo repentinamente mirando hacia el horizonte. El millonario, que caminaba a su lado, se dio cuenta del cambio en su expresión. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. Ella asintió, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba pensando en algo más profundo. «Es extraño», dijo en voz baja, «verte aquí en este lugar después de todo lo que pasó». El millonario se detuvo también y la miró con una mezcla de ternura y nostalgia. «No pensé que alguna vez volverías», admitió, «pero ahora que estoy aquí me doy cuenta de cuánto te extrañé». Ella lo miró por un largo momento, como si estuviera debatiéndose entre lo que quería decir y lo que no se atrevía a expresar. «Yo también te extrañé», confesó finalmente, pero el tiempo no se detuvo para ninguno de los dos. El millonario sabía que esas palabras encerraban una verdad que no había querido enfrentar hasta ahora. Ambos habían cambiado, y sus vidas se habían movido en direcciones distintas. Aún así, el vínculo entre ellos seguía ahí, inquebrantable pero lleno de cicatrices. «¿Crees que podríamos tener un nuevo comienzo?», preguntó él con cautela.
sin querer presionarla, pero sintiendo que necesitaba saber si había una oportunidad real para ellos. La mujer lo miró fijamente y en su rostro apareció una pequeña sonrisa melancólica. «Es difícil olvidar el pasado», dijo. «Pero quizás podamos aprender a vivir con él». Esas palabras, aunque no eran una promesa, le dieron al millonario una chispa de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por una segunda oportunidad con ella. El tiempo que habían perdido ya no podía recuperarse, pero podían construir algo nuevo si ambos estaban dispuestos a intentarlo. A partir de ese día, sus encuentros se volvieron más frecuentes y cargados de una mayor intimidad emocional. Ya no era solo una cuestión de recuerdos compartidos, sino de comenzar a construir algo juntos en el presente. El millonario, que había pasado tantos años centrado en su carrera y en su éxito, ahora se encontraba valorando esos pequeños momentos de conexión que había dado por sentado en su juventud. Sin embargo, la hija de ella seguía siendo un enigma para él. Aunque su relación con la joven mejoraba cada día, la familiaridad que sentía hacia ella no desaparecía. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo que lo inquietaba pero que no podía entender del todo. Una tarde, mientras los tres estaban en el parque, la joven le lanzó una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué te fuiste de aquí?», preguntó directamente, sin rodeos, pero con una curiosidad genuina en su mirada. El millonario titubeó por un momento, sorprendido por la franqueza de la pregunta. «Me fui porque quería buscar una vida mejor», respondió con honestidad. «Pensaba que el éxito estaba allá afuera, lejos de aquí». «¿Y lo encontraste?», preguntó ella, sus ojos clavados en los suyos. «Sí», respondió él, pero luego agregó en un tono más suave, «pero me di cuenta de que el éxito no significa mucho cuando pierdes lo que es realmente importante». La joven asintió, pero no dijo más. El millonario notó que la mujer lo observaba en silencio, como si también estuviera reflexionando sobre esas palabras. Había una sensación de alivio en el aire, como si algo en esa conversación hubiera comenzado a sanar. Los días avanzaban, y lo que había comenzado como un reencuentro casual se había convertido en algo mucho más profundo para el millonario. Su relación con la mujer seguía creciendo, y la cercanía con su hija, aunque aún desconcertante, también se intensificaba. Sin embargo, el sentimiento de que había algo no resuelto continuaba latente. Esa familiaridad que sentía cada vez que miraba a la joven seguía pesando en su mente. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la casa de su madre, el millonario tropezó con una vieja caja de cartas y fotografías. Eran recuerdos de su juventud, muchos de los cuales había olvidado. Mientras rebuscaba en la caja, encontró una fotografía de él y la mujer en sus días de adolescencia, abrazados, sonrientes, llenos de sueños que nunca se concretaron. Sus dedos rozaron la imagen, y una punzada de nostalgia lo atravesó. Pero había algo más en la caja, un sobre sellado que no reconocía. Su nombre estaba escrito a mano en la parte frontal, con una caligrafía que le resultaba familiar. Con el corazón latiendo rápidamente, rompió el sello y sacó una carta. A medida que sus ojos recorrían las primeras líneas, su respiración se entrecortó. Era una carta de la mujer, escrita poco después de que él se fuera del pueblo. En ella, hablaba de lo difícil que había sido para ella aceptar su partida, y luego mencionaba algo que lo dejó helado. Estaba embarazada. El millonario sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Las palabras en la carta lo golpeaban con una fuerza que nunca había anticipado. Todo comenzaba a tener sentido. La hija, la familiaridad en sus rasgos, la manera en que lo miraba. Ella era su hija. Se dejó caer en una silla, incapaz de procesar por completo lo que acababa de descubrir. ¿Cómo había podido suceder? ¿Por qué nunca le dijo nada? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero la respuesta estaba frente a él. La mujer había guardado ese secreto durante años, protegiendo a su hija y probablemente protegiéndose a sí misma del dolor de su partida. Con el sobre aún en las manos, el millonario salió de la casa, su mente llena de confusión. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse a la mujer
y saber por qué lo había mantenido en la oscuridad todo ese tiempo. La encontró en su casa, sentada en el porche, mirando el horizonte con una expresión tranquila que contrastaba con el torbellino emocional que él sentía en su interior. Cuando ella lo vio acercarse, notó la intensidad en su mirada y se levantó con cautela. «¿Qué sucede?», preguntó, percibiendo el cambio en su actitud. Él sacó la carta del bolsillo y se la mostró. «Ya encontré esto», dijo con la voz tensa. «¿Es cierto? ¿Es mi hija?». El rostro de la mujer se tensó al instante. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Durante años, había mantenido ese secreto, convencida de que era lo mejor para todos, pero ahora la verdad estaba fuera y no había forma de evitarla. «¿Sabe qué?», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Es tu hija». El millonario sintió que todo su mundo se tambaleaba. La ira, el dolor y la confusión se mezclaban en su interior. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz rota por la traición que sentía. «¿Por qué me dejaste vivir sin saberlo?». La mujer lo miró con los ojos llenos de dolor. «Porque pensé que era lo mejor. No quería que te sintieras atado a algo que no habías elegido. Sabía que te habías ido para perseguir tus sueños y no quería interponerte en el camino. Pero era mi derecho saberlo», exclamó él, sintiendo que todo lo que había construido en su vida carecía de sentido frente a esa verdad que le habían ocultado. «He perdido años, años que nunca recuperaré». «Yo también los perdí», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Pero hice lo que creí que era mejor para ella. No quería que creciera sabiendo que su padre había elegido una vida lejos de nosotros». El millonario se quedó en silencio, sus emociones a flor de piel. No sabía cómo procesar lo que acababa de descubrir. Por un lado, entendía el dolor de ella, pero por otro, sentía que le habían robado una parte importante de su vida. Y ahora, ¿cómo podría enfrentar a su hija sabiendo la verdad? Las horas que siguieron al descubrimiento del secreto fueron las más largas y tensas que el millonario había vivido en mucho tiempo. Después de que la mujer le confesara que la joven era, de hecho, su hija, se retiró a su cabaña, incapaz de procesar todo lo que acababa de descubrir. Sus pensamientos eran un caos, y el dolor de la traición, junto con la culpa por no haber estado allí, lo abrumaba. No sabía cómo enfrentarse a la situación. ¿Cómo podía ser padre de alguien a quien no había conocido durante años? El peso de los años perdidos lo consumía. Y lo peor era que ahora tendría que explicárselo a la joven, quien no tenía idea de la verdad. ¿Cómo le diría que todo lo que había creído sobre su vida hasta ahora había sido una mentira? Durante días, evitó encontrarse con la mujer y su hija. El dolor y la confusión lo mantenían aislado en la casa de su madre, en una especie de limbo emocional. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba confrontar la realidad, pero el miedo lo paralizaba. Finalmente, una tarde, después de mucho pensar, decidió enfrentarlo. Fue a la casa de la mujer con el corazón pesado, sin saber cómo sería recibido. Cuando llegó, la vio sentada en el porche, como si lo estuviera esperando. Sus ojos lo siguieron mientras él se acercaba, pero no dijo nada. «Necesitamos hablar», dijo él, con la voz más firme de lo que se sentía en realidad. Ella asintió, pero no se levantó. Había una distancia palpable entre ellos, una herida abierta que tardaría en sanar. «Lo sé», respondió en voz baja, «pero no sé qué más puedo decirte que no te haya dicho ya». El millonario se sentó a su lado mirando al horizonte. Las palabras que necesitaba decir se agolpaban en su garganta, pero no sabía cómo empezar. «No puedo dejar de pensar en lo que perdí», dijo finalmente con la voz quebrada. «Años. Todos esos años en los que no estuve, en los que no supe nada. Me siento como un extraño en la vida de mi propia hija». La mujer lo miró, con los ojos llenos de compasión y dolor. «No quería hacerte daño», susurró. «Pensé que estaba protegiéndola y protegiéndote a ti. No sabía cómo habrías reaccionado si te lo hubiera dicho en su momento». «Eso no cambia el hecho de que me lo ocultaste», respondió él, sin poder evitar que el resentimiento aflorara en su voz. «Me quitaste la oportunidad de ser parte de su vida desde el principio». «Lo sé», admitió ella con lágrimas en los ojos.
y lo siento. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto para todos. El millonario respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. Sabía que ella no había actuado con maldad, pero eso no hacía que el dolor fuera menos real. No sé cómo enfrentarme a ella ahora, confesó con una tristeza palpable en su voz. Ya no sé cómo decirle que soy su padre, después de todos estos años. La mujer lo miró, sabiendo que la conversación que él temía sería la más difícil de su vida. Ya no va a ser fácil, dijo con sinceridad, pero creo que es mejor que escuche la verdad de ti, antes de que sea demasiado tarde. Esa tarde, la joven regresó a casa y encontró a ambos sentados en el porche, en un silencio tenso. Al principio, no se percató de la seriedad de la situación, pero cuando vio las expresiones en los rostros de su madre y el millonario, algo cambió en su actitud. «¿Qué sucede?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba. Las palabras que tanto temía decir estaban a punto de salir. «Hay algo que necesitas saber», comenzó con la voz temblorosa. «Algo que te hemos ocultado durante mucho tiempo». La joven frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Esperaba que él continuara. «Yo soy tu padre», dijo finalmente, dejando que las palabras cayeran como una bomba en el aire. El silencio que siguió fue devastador. La joven lo miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué?», preguntó como si no hubiera entendido del todo. «Es cierto», intervino la mujer con la voz llena de culpa. «No te lo dijimos porque no sabíamos cómo hacerlo. Quería protegerte, pero entiendo que merecías saber la verdad». La joven se levantó rápidamente, alejándose de ellos con una mezcla de incredulidad y dolor en su rostro. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», gritó con los ojos llenos de lágrimas. «Toda mi vida ha sido una mentira». El millonario intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió negando con la cabeza. «No te acerques», dijo con la voz quebrada. «No sé quién eres». Esas palabras fueron como una daga en el corazón del millonario. Había temido este momento, pero enfrentarlo en la realidad era mucho peor de lo que había imaginado. Quería explicarle, quería que entendiera, pero sabía que en ese instante no había nada que pudiera decir para sanar el dolor que acababa de causar. La joven salió corriendo de la casa, dejando a ambos adultos detrás, sumidos en el dolor y la culpa. El millonario se quedó en silencio, sabiendo que había cruzado un punto sin retorno. Su relación con la mujer y su hija nunca sería la misma. La puerta de la casa se cerró con un eco sordo tras la partida de la joven, y el millonario sintió que el peso de su ausencia lo aplastaba. Sabía que su hija necesitaba espacio, pero también temía que se alejase para siempre. Se quedó en silencio, junto a la mujer, mientras ambos procesaban la gravedad de lo que acababa de ocurrir. «Le di lo que más temía», dijo él, con la voz rota. «Le di una razón para no confiar en mí». La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, no lo contradijo. Sabía que no podían justificar lo que habían ocultado, pero también entendía que el dolor de su hija era inevitable en este momento. «Necesita tiempo», susurró. «No es fácil asimilar algo así». El millonario asintió en silencio. No esperaba que su hija lo perdonara de inmediato, pero la idea de perder cualquier oportunidad de construir una relación con ella lo llenaba de un miedo que no sabía cómo enfrentar. Sabía que había cometido errores en el pasado, pero este era uno del que no podría escapar tan fácilmente. Esa noche fue la más larga de su vida. Se quedó en la casa de su madre, incapaz de conciliar el sueño, mientras su mente repasaba una y otra vez la conversación con su hija. Los años de ausencia, el dolor, la traición, todo lo atormentaba, y la culpa lo envolvía como una manta pesada. Al día siguiente, decidió que no podía seguir esperando. Sabía que su hija necesitaba espacio, pero también sabía que él necesitaba enfrentarla, explicarle de manera más profunda lo que había sucedido y, más que nada, hacerle saber que estaba dispuesto a cambiar. Quería ser parte de su vida, aunque eso significara empezar desde cero y esperar el tiempo que fuera necesario. La encontró sentada en un banco cerca del parque, sola,
con la mirada perdida en el horizonte. Parecía estar en su propio mundo, aislada de todo lo que la rodeaba, y el millonario no supo si debía acercarse o dejarla tranquila. Pero algo en su interior lo empujó a caminar hacia ella. Cuando ella lo vio, su expresión cambió. Había dolor en sus ojos, pero también una mezcla de confusión y tristeza. No había odio, lo que le dio un rayo de esperanza. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa. Ella no respondió de inmediato, pero finalmente asintió, aunque sin mirarlo directamente. Se sentó a su lado, sin saber cómo empezar. El silencio entre ellos era denso, pero él sabía que no podía perder este momento. «Lo siento», dijo finalmente con la voz llena de sinceridad. «Sé que lo que te dijimos fue devastador, y no espero que lo perdones. Solo quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado allí, no haberte conocido antes». Ella lo escuchaba en silencio, pero no daba señales de estar lista para hablar. «Me enteré de todo hace muy poco», continuó él, intentando que entendiera su perspectiva. «Nunca supe que eras mi hija, y si lo hubiera sabido, habría hecho lo posible por estar presente en tu vida. Pero eso no cambia el hecho de que te fallé, de que no estuve allí cuando más me necesitabas». La joven finalmente lo miró, sus ojos llenos de lágrimas reprimidas. «Siempre pensé que mi padre me había abandonado», susurró. «Mi madre nunca me habló de ti, y crecí creyendo que no eras parte de mi vida por decisión propia». El millonario sintió cómo esas palabras lo atravesaban. «Eso no es cierto», respondió rápidamente. «Si hubiera sabido que existías, nunca te habría abandonado. Lo que pasó fue complicado, y sé que no justifica nada, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora y quiero hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Ella lo miró, con una mezcla de dolor y duda en su mirada. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué has decidido regresar ahora, después de tanto tiempo?». «Porque no sabía la verdad», respondió él con honestidad. «Regresé por la muerte de mi madre, pero quedarme aquí y reencontrarme contigo y tu madre, eso me ha hecho darme cuenta de todo lo que perdí. Y no quiero seguir perdiendo más». El silencio se instaló nuevamente entre ellos, pero esta vez no era tan tenso. Había algo en la manera en que su hija lo miraba que indicaba que, aunque estaba herida, no lo rechazaba por completo. Eso le dio una pequeña esperanza. «No te estoy pidiendo que me perdones ahora», continuó él. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. No soy perfecto, y he cometido errores, pero estoy aquí y quiero intentarlo». La joven lo miró durante un largo momento, antes de hablar. «No sé si puedo confiar en ti», dijo con la voz rota. «Todo esto es demasiado». El millonario asintió. «Lo sé, y no te culpo por sentirte así, pero estaré aquí cuando estés lista». Ella no dijo más, pero algo en su expresión cambió. No era una aceptación completa, pero tampoco un rechazo. Había una pequeña puerta abierta, una posibilidad de reconstruir lo que nunca había existido antes. El millonario se levantó, dispuesto a darle el espacio que necesitaba. Pero antes de irse, se atrevió a decir una última cosa. «Gracias por escucharme», susurró. «Eso ya es más de lo que merezco». Con esas palabras, se alejó dejando que su hija procesara todo a su propio ritmo. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad de redención. Los días que siguieron a la conversación en el parque estuvieron marcados por el silencio y la incertidumbre. El millonario no sabía cómo acercarse a su hija sin invadir su espacio, pero también comprendía que debía darle tiempo para procesar lo que había ocurrido. Cada día esperaba alguna señal de ella, pero sin presionarla. Por otro lado, su relación con la mujer también estaba en un punto crítico. Aunque no discutían abiertamente sobre lo ocurrido, ambos sabían que el secreto había fracturado la confianza que intentaban reconstruir. Las conversaciones eran más breves y la distancia entre ellos era palpable. Sin embargo, había algo en la manera en que ella lo miraba que indicaba que, a pesar de todo, no había perdido la esperanza de que pudieran encontrar un camino de vuelta. Una tarde, mientras el millonario caminaba por el pueblo tratando de ordenar sus pensamientos,
recibió un mensaje en su teléfono. Era de la mujer, pidiéndole que fuera a su casa. No sabía qué esperar, pero sentía que algo había cambiado. Cuando llegó, la encontró en la cocina preparando té. La atmósfera era tranquila, pero había una tensión suave que se percibía en el aire. «Gracias por venir», dijo ella mientras le ofrecía una taza. «Claro», respondió él, tomando asiento en la mesa. Había tantas cosas que quería decirle, pero no sabía por dónde empezar. Ella lo observó por un momento antes de hablar. «Sé que esto ha sido difícil para todos», comenzó, con la voz suave pero firme. «Y no puedo dejar de sentirme responsable por todo el dolor que esto ha causado. Oculté la verdad por tanto tiempo, pensando que estaba haciendo lo correcto, pero ahora me doy cuenta de que solo estaba postergando lo inevitable». El millonario la escuchó en silencio, comprendiendo la carga que ella también llevaba. «No te culpo», dijo finalmente. «Sé que intentaste protegerla, pero ahora debemos enfrentar esto juntos». Ella asintió con una leve sonrisa en su rostro. «Hablé con ella hoy», confesó. «No es fácil para ella, pero creo que está empezando a aceptar la situación. Le dije que, aunque el tiempo perdido nunca volverá, aún puede decidir si quiere tenerte en su vida». Esas palabras le dieron al millonario un rayo de esperanza. «¿Y qué dijo?», preguntó conteniendo la respiración. «Se está confundida», admitió la mujer, «pero también es muy inteligente. Sabe que, al final, la decisión es suya. Me dijo que no está lista para hablar contigo de nuevo, pero que no lo descarta». El millonario sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que la reconciliación no sería inmediata, pero el simple hecho de que su hija no lo rechazara por completo era más de lo que esperaba. «Voy a esperar todo el tiempo que necesite», aseguró él con firmeza. «Quiero ser parte de su vida, pero también respeto sus tiempos». La mujer lo miró con algo que parecía ser una mezcla de gratitud y tristeza. «Yo también necesito tiempo», confesó bajando la mirada. «No sé si podremos recuperar lo que alguna vez tuvimos, pero quiero que sepas que aún me importas. A pesar de todo, una parte de mí nunca dejó de quererte». Esas palabras lo golpearon con fuerza. Había temido que el daño causado por el secreto fuera irreparable, pero escuchar que todavía había una posibilidad de redención lo llenaba de esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible por reconstruir no solo su relación con su hija, sino también con la mujer que siempre había amado. «También me importas», respondió él con sinceridad. «Y quiero que sepas que, pase lo que pase entre nosotros, voy a estar aquí para ti y para ella. No voy a irme de nuevo». La mujer lo miró con los ojos llenos de emoción, pero también de cautela. Sabía que las palabras, aunque importantes, no serían suficientes. Serían las acciones las que determinarían si podían superar el dolor del pasado. Al día siguiente, mientras el millonario caminaba por el parque, vio a su hija sentada en el mismo banco donde habían tenido su última conversación. Aunque su instinto fue ir hacia ella, decidió esperar. No quería presionarla, pero para su sorpresa, fue ella quien se levantó y caminó hacia él. «Hola», dijo, con un tono algo tímido pero sin la frialdad de antes. «Hola», respondió él con una sonrisa suave. «No esperaba verte aquí». Ella se encogió de hombros. «Quería hablar contigo», admitió, «sobre todo lo que pasó». El millonario se tensó, pero intentó mantener la calma. «Claro», dijo, «estoy aquí para lo que necesites». La joven lo miró, con una expresión que mezclaba curiosidad y dolor. «No sé cómo me siento todavía», confesó. «Es raro pensar que eres mi padre y que nunca supe nada de ti, pero también sé que no fue tu culpa». Esas palabras lo conmovieron profundamente. «Ojalá hubiera sabido antes», dijo con sinceridad. «Lo único que quiero ahora es que me des una oportunidad para demostrarte que estoy aquí para quedarme». Ella lo miró por un momento más antes de asentir. «No prometo nada», advirtió, «pero estoy dispuesta a intentarlo». El millonario sintió un alivio inmenso. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero esa pequeña apertura significaba todo para él. «Eso es todo lo que pido», respondió con gratitud en su voz. Se quedaron allí en silencio por unos momentos.
Pero esta vez el silencio no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades, de un futuro que ambos sabían que debían construir juntos. El aire fresco de la mañana en el pequeño pueblo trajo consigo una sensación de esperanza renovada. Las semanas que siguieron al último encuentro entre el millonario y su hija estuvieron marcadas por pequeños, pero importantes avances. Las conversaciones entre ellos eran aún cautelosas, pero cada vez más fluidas. Ambos estaban aprendiendo a conocerse de nuevo, esta vez como padre e hija. La mujer, aunque aún lidiaba con las emociones del pasado, también estaba más abierta a la idea de una reconciliación. Las heridas que había guardado por años no desaparecerían de un día para otro, pero ver a su hija y al hombre que una vez amó intentar reconstruir lo que nunca tuvieron le daba una esperanza que no esperaba sentir. Una tarde, mientras caminaban los tres juntos por el parque, la joven les lanzó una pregunta que ambos adultos habían estado esperando, pero que también les causaba cierta ansiedad. «¿Cómo vamos a seguir adelante?», preguntó ella, con la sinceridad que la caracterizaba. El millonario y la mujer se miraron por un momento antes de responder. Sabían que esa pregunta no tenía una respuesta fácil, pero también sabían que estaban comprometidos a intentarlo. «Creo que no hay un camino claro», comenzó el millonario, con una leve sonrisa. «Pero lo importante es que estamos juntos en esto. No será perfecto, y seguro que cometeremos errores, pero quiero que sepas que estaré aquí para ti, pase lo que pase». La joven lo miró y asintió, con una pequeña sonrisa que indicaba que estaba dispuesta a darle una oportunidad, aunque aún se sentía vulnerable. La mujer, por su parte, añadió: «Vamos a tomarlo un día a la vez. No quiero que sientas que debes apresurarte en nada. Lo que más importa ahora es que podamos estar los tres en paz, que podamos aprender a confiar y apoyarnos mutuamente». Ese fue el comienzo de una nueva etapa para los tres. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos que variaban desde la incomodidad hasta la calidez, pero poco a poco comenzaron a encontrar un equilibrio. La joven seguía conociendo a su padre, y aunque aún no lo llamaba de esa manera, el millonario podía sentir cómo la relación entre ellos iba floreciendo. Por su parte, la relación con la mujer también empezó a sanar. No intentaron apresurar las cosas, pero era evidente que el amor que alguna vez compartieron no había desaparecido por completo. Los momentos que pasaban juntos, ya fuera con su hija o a solas, les recordaban que, aunque el tiempo y las circunstancias los habían separado, había algo en su vínculo que resistía. Una noche, mientras los tres cenaban juntos en la casa de la mujer, la joven rompió el silencio con una declaración que sorprendió a ambos. «Creo que quiero conocerte mejor», dijo dirigiéndose al millonario. «No sé qué esperar, pero estoy dispuesta a intentarlo». El millonario sintió un nudo en la garganta, emocionado y agradecido por esas palabras. «Eso significa mucho para mí», respondió con la voz entrecortada. «Y haré todo lo que esté en mis manos para ganarme tu confianza». La cena continuó en un ambiente más relajado, y por primera vez en mucho tiempo, los tres compartieron risas y conversaciones ligeras. No era la familia perfecta, y todos lo sabían, pero estaban dispuestos a trabajar juntos para construir algo auténtico, algo basado en la verdad y en el deseo de estar presentes unos para los otros. El tiempo pasó, y el millonario decidió quedarse en el pueblo por más tiempo de lo que había planeado originalmente. Había pensado que su regreso sería breve, solo para el funeral de su madre, pero la vida le había dado una razón para quedarse. Su relación con su hija estaba en sus primeros pasos, y aunque había días difíciles, cada avance lo llenaba de esperanza. La mujer y él no habían hablado abiertamente sobre retomar su relación amorosa, pero había una cercanía que no podía negarse. Ambos sabían que necesitaban tiempo para sanar, pero también sabían que el amor que compartían no se había desvanecido por completo. Era cuestión de tiempo y paciencia. Una tarde, mientras caminaban por el parque, el millonario tomó la mano de la mujer entrelazando sus dedos con los de ella. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Ella lo miró y sonrió, aceptando el gesto sin decir una palabra.
No necesitaban promesas en ese momento, solo la certeza de que estaban juntos en ese camino. Con el tiempo, la joven también comenzó a abrirse más a la idea de tener a su padre en su vida. Aunque aún había momentos de duda y confusión, el millonario estaba dispuesto a demostrar, día a día, que estaba comprometido a ser un padre presente y responsable. No importaba cuánto tiempo llevara, él sabía que cada pequeño paso valía la pena. Así, con el paso de los meses, lo que había comenzado como una tragedia personal se transformó en una oportunidad para la redención y la reconciliación. El millonario había vuelto al pueblo sin expectativas y ahora se encontraba reconstruyendo lo que siempre había querido: una familia. El camino no había sido fácil, pero al final el amor, la verdad y la voluntad de sanar habían prevalecido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, los tres estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, sabiendo que lo más importante no era lo que habían perdido, sino lo que aún podían construir. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.